acá en Won Capital con vos. Bueno, tengo, como dije antes, el honor de presentar a ella, que es una periodista, una compañera, una amiga que luchó toda su vida por que se haga justicia respecto a la desaparición en los años 76 de su mamá, allá por Aedo, Rocío Martínez. ¿Cómo estás, Bárbara García? Te tengo en el aire, no sé si ahí te tengo en el aire. Ya, acá estoy, ¿Cómo acá estás, estoy. Barbie? Ahí te vemos. Re linda como Hola. siempre. ¿Cómo estás, Barbie? Buen Días, día, buen Bien, acá día. estamos. días Recu- muy recu- emotivos, ¿no? Muy conmocionantes sobre todo, para todos los argentinos y argentinas, pero en lo particular para vos. Eh, Sí, la verdad que sí, porque nada, a medida que van pasando los años, ya decir 50 años, es como una vida toda y decir, no puede ser que hayan pasado 50 años y no puede ser que bueno, que estamos viviendo un contexto donde la gran mayoría, por no decirte todas, las causas han tenido un retroceso enorme, enorme, y entonces decís, ¿cuánto más hay que esperar para que esta situación se vuelva a revertir a favor, digamos, de los sobrevivientes y de las víctimas? no, Entonces, es un claramente. cuadro muy complejo. Vos tenías 9 años cuando desapareció Rocío, tu mamá. Sí, yo tenía 9 años Y Camilo, y 4. Camilo estaba por cumplir 4. Sí, sí, Camilo estaba por cumplir 4. Camilo García, que es el hermano de Bárbara, los dos periodistas, el papá también, Martín García, le mandamos un fuerte abrazo también. Eh, ¿Qué decirte? En ese momento, ¿qué te acordás? No, bueno, me acuerdo de todo. De hecho, por acordarme de todo y por haber hecho un reconocimiento fotográfico, me ligué una denuncia penal en mi contra por falso testimonio. No hay antecedentes en la historia de los juicios de los derechos humanos que te inicien una acción penal a una víctima, ¿no? O sea, no existe, en el mundo no existe un antecedente de estas Es terrible lo características. que te han hecho a vos, ¿no? Aparte, un niño, o sea, digamos que se anima a declarar en una situación tan... Ahí vemos a Rocío Martínez, tu mamá, una mujer bellísima como vos, digamos, o sea, Ay, gracias. bellísima. La verdad que está bueno también, más allá de lo doloroso que es, recordar la historia, ¿no? Para que también la sociedad cuando lanza consignas o dice cosas, la memoria completa o dice cosas como instaladas por la derecha, la verdad ver lo que pasó y el dolor que esto conlleva para una nena que tenía 9 años y para un nene de 4, ¿no? Más allá Yo creo, de lo de tu sí. mamá, ¿no? Yo Que creo que se pone todo en una misma bolsa, ¿no? Se pone todo en un mismo lugar, o ponen todo en un mismo lugar. Entonces, ahí es donde viene, o sea, yo creo que no se mide el dolor que al día de hoy siguen causando. Cuando, qué sé yo, por ejemplo, el otro día estaba leyendo, no, ayer estaba leyendo unos Twitter, ¿no? Y las barbaridades que te dicen, o sea, las barbaridades que te dicen, las cosas que te dicen al día de hoy, que por supuesto uno ya tiene un entrenamiento, un timing, sabe lo que es el Twitter, que es como un psiquiátrico online, viste que dicen cosas y se esconden porque no sabes quién es, quiénes son son. caras, ponen, qué sé yo, caricaturas, viste, pero ahí te das cuenta que el odio y la poca unidad entre las personas, o sea, ni siquiera más allá de todo lo que pueda llegar a suponer, esto existió. Esta es Claro. una realidad que se vivió. O Sí. sea, a mi casa entraron, estábamos con mi hermano, lo podemos contar porque lo vivimos en primera persona, o sea, no es que nos contaron y entonces nos metieron una historia y entonces, no, lo vivimos, absolutamente lo vivimos en carne propia. Y como yo siempre digo, cuando no tenés una verdad, cuando no sabes qué pasó, cuando tenés mínimamente un caminito de que fue un poco por ahí, por ese tema, pim pam pum, pero no tenés dónde llevar una flor, pero no tenés dónde hacer el duelo, no tenés nada, es muy difícil cerrar la historia. Y estos 50 años han sido muy pesados, y entonces uno dice, ¿cuántos años más, verdad? ¿Y Exacto. a qué costo? ¿A qué costo? Te hago Porque una, también esto...
Sí, perdón. Sí, sí, acá Beto Ábalos. ¿Cómo vas? Un gusto, un placer tenerte. Te hago Igualmente, una Beto. consulta, me llega justamente a lo que estás contando. Después de eso, o sea, esto pasó cuando tenías 9 años. Ese proceso, porque esto siguió, ¿cómo fue tu vida o qué recordás en los 10, 11, 12, 13 años de tu vida? ¿Cómo fue? Comentame un poco de ese hecho para ver más o menos y entender un poco más de estos 50 en realidad que fueron, ¿no? Pero esos primeros años, este acontecimiento, ¿cómo fue tu vida? ¿Qué pasó? ¿Cómo la viviste? No, bueno, fue un fue un desastre porque imagínate que, bueno, primero mis papás estaban separados, o sea que mi padre, nada, se estaba a punto de ser papá de nuevo por tercera vez, ya estaba mi padre casado con otra persona, todo. Estaba por nacer una hermana. Y claro, o sea, era como que cómo nos explicaban a una, yo más allá de que tenía 9 años, era como que te tuviese, no sé, 30, porque la verdad que no, Ah, no recuerdo haber tenido infancia, Claro. porque además mi mamá me hacía muy partícipe de un montón de cosas, porque a su vez yo tenía que hacerme cargo de mi hermano Camilo. claro. Entonces era como que era una niña adulta, o sea, tenía que hacer aparte las cosas tucu, 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 o sea, te decían esto, barbaritas así, taca, 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 y vos te tenías que ocupar absolutamente de Todo. todo. Entonces, claro, después cuando pasa lo que pasó esa noche en mi casa, que entraron el ejército y se la llevaron a mi madre a los gritos, insultos, y nos encerraron en el cuarto y nos quisieron matar y jugaban con la suerte de nuestras vidas. Es muy difícil cargar con eso y es muy difícil también poder explicarle a un niño qué fue lo que pasó, más allá de que yo siempre supe lo que pasó. Lo que no sabes y no terminás de entender es por qué no aparecen, porque la figura del desaparecido es Claro. la peor figura de poder duelar, porque desapareció. Exacto. No es que No, aparte se fue, desapareció, se no porque despidió. se fue, sino porque lo secuestraron, se lo llevaban, no sabía dónde iba, había un Estado responsable de esta situación, va, un Estado, digamos, un golpe militar, ¿no? Pero digo, un montón de instrumentos que son del Estado justamente que llevan a que esta situación, porque no es que tuvo una enfermedad o pasó algo sin saber lo que pasó con ella, o sea, tipo, o sea, nada, y para un chico de 9 años, esto es muy grave, el dolor, ¿no? De no tener a tu mamá, primero, y segundo, de todo este contexto, que es difícil, ¿no? Y en ese momento no había tantos mecanismos No, en ese momento psicológicos ni nada como hay ahora, ¿no? como decía, como refiriéndome o respondiendo a la pregunta de Beto, en ese momento, imagínate, que éramos mala palabra. Claro. O sea, eras hija o eras hijo de subversivo, de terrorista, de guerrillero, de tirabomba, de todas esas cosas. Entonces, la misma sociedad te marginaba, te discriminaba, porque vos ibas al colegio Ujú. y más o menos si se había chusmeteado estos dos, ¿entendés? Que no tiene Claro. mamá, que parece que o Ujú. aparte era toda una primera etapa, era bárbara, si por la calle te gritan tu nombre o te llaman por tu nombre, no te tenés que dar vuelta. Entonces, viste, eso era toda una... O entrabas, te querían meter en otro colegio porque nosotros vivíamos en Aedo, pero cuando pasó lo que pasó, como mi padre estaba por tener una hija en su segundo matrimonio, nosotros nos vamos con mi abuela paterna a vivir. Entonces pasamos a que nos anoten en un colegio de Palermo, y donde mi abuela no tenía ninguna documentación, porque en tu casa se habían llevado todo, o sea, en las casas se Ah, llevaban todo, no había nada. No, no había que claro. certifique que uno era fulana de tal. Imagínate tu partida de nacimiento, menos todos los requisitos que te piden en los colegios. Entonces, ahí mi abuela empezaba, no, bueno, porque la madre los abandonó y mi hijo no tiene nada. O sea, toda una cosa y por Claro. contactos, tratar de meterte en una escuela pública, o sea, todo un lío. Ujú. No, aparte Este, la verdad que es algo muy traumático para un chico, para dos chicos, digamos, Ujú. tener todo este contexto, ¿no? Porque también cuando se tiran cosas livianamente, ¿no? Como, bueno, está bien, o sea, son esto, son lo otro, o hubo dos bandos, o la verdad que es un poco por ahí repugnante, digamos,
que haya ciertos discursos hoy en día, digamos, después de todos los conocimientos que hubo, ¿no? Que tiraron, digamos, gente viva al río, digamos, al mar, picaneaban, le ponían ratas, digamos, bueno, un montón de cosas. Tremendo, sí. El dolor que implica para un familiar, ¿no? Que todavía se pongan ciertas dudas, ¿no? Me parece, porque este discurso, ¿no? Que quizás vos contabas, que te pasaba cuando era chica, eran hijos de guerrilleros, de esto, lo otro. La verdad que todavía hay cierta parte de la sociedad que está instalada y a veces uno, viste, también en el peronismo, lo escucha mucho a esto, ¿no? De que, bueno, pero no hace pie. Si ha habido alguno que hizo algo mal, no tiene nada que ver, igual debería haber estado preso y no picaneado, Claro, robarles a sus hijos, o sea, matarlos, o sea, hacerle todo lo que le hicieron, ¿no? O sea, sus exacto. propiedades, porque muchas veces también iban por eso, ¿no? Para quedarse con las propiedades. Bueno, en mi casa la desvalijaron toda, se llevaron de todo y lo que dejaron lo rompieron todo. Apenas pudimos rescatar algo de ropa nuestra. O sea, es como que o sea, de repente estaba, más allá de que uno ya sabía, que algo podía llegar a pasar, porque vos sabés que esto de dormir en guardia, vos vivías en guardia. Mm. Yo que tenía el control, digamos, el manejo de la casa con 9 años, veía cómo se manejaban las cosas y las personas que se juntaban en mi casa y todo eso, ya tenías como que sabías que esto era así, 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 y que podía llegar a pasar algo, ¿entendés? Podía llegar a pasar algo. No en el caso de mi hermano, porque cuando eran más pequeños, es como que no tenían la capacidad de darse cuenta o de entender ciertas cosas. Si vos le preguntas a mi hermano, tiene un recuerdo totalmente diferente al mío. Claro. Por ahí, una de las cosas que él siempre cuenta era que yo tenía miedo perdón, por lo que Bárbara cuenta él podía llegar a ser, porque Bárbara los peleaba y entonces yo tenía miedo. O sea, tiene esos Claro. recuerdos, o que nos tapaban, nos hacían poner en la cama y nos tapaban con unas mantas, o sea, Ujú. esto es como que es mucho. Y en esa transición de lo que fue nuestra infancia a lo que fue nuestra adolescencia A y eso luego iba. nuestra juventud, pasamos por muchos momentos de mucha discriminación. Ujú. O sea, eso es una realidad, y Qué no duro. solamente nosotros, porque yo he escuchado a otros hijos que también han dicho eso, o sea, como que eras mala palabra, te discriminaban, no te Ujú. invitaban a cumpleaños, o te miraban Claro. con cara raro, o no te invitaban a los programas que hacían los jóvenes, digamos, o sea, es como que eras un sapo de otro pozo, un bicho Mm. raro, y te tenían cierto temor. Ojo, con esta no te juntes, que es hija de guerrillera. Entonces, yo lo Claro. viví más que mi hermano, pero bueno, o sea, que quizás el grupo de pertenencia de Camilo fue diferente al grupo de pertenencia mío, pero no fue fácil, no es fácil, porque cuando vos No. no sabés qué pasó, es muy difícil decir, bueno, da vuelta la hoja de tu vida, viví. En mi caso tengo 59 años, viví, porque no te queda mucho resto, y ¿cómo se dice? Las secuelas que te deja en lo físico, ¿no? Cómo te va marcando y te va Marcando. llegando. Entonces, Justamente a eso iba, ¿por qué el tema de la infancia o cómo la viviste? Porque justamente ayer vi justamente esta película que es Infancia Clandestina con Natalia Oreiro, recomendable para poder verla, y veía eso, que atrás de todo los chicos, ¿qué pasa con los chicos tanto de un lado, del otro, de gente desaparecida, o de gente, qué pasaban con estos chicos que estaban en una infancia? Y justamente esa película narra un poco lo que vos estás diciendo, cómo vivir o cómo estar pendiente a el chico, el protagonista, justamente veía todo lo que pasaba en su casa y cómo podía llevar su infancia natural en un colegio con una chica, con una novia, con un noviazgo y a la vez se cruzan estas cosas, ¿no? Entonces, por eso la pregunta es, era muy difícil, porque aparte, tus padres mismos, en el caso de mi mamá, por ejemplo, nosotros vivíamos en un barrio en Bion, ajá, de gente trabajadora, de trabajadores, y había como en los enviones, digamos, en las estructuras de departamentos, tenías una plaza común en el medio, ¿no? claro, Que todos los chicos, lo lógico era que salieran a la plaza esa a jugar, Ujú. a jugar. a relacionarse.
Bueno, y nosotros, yo más que nada, porque Camilo era chico, tenía que estar con un adulto, tenía prohibido eso, porque el tema era lo que te puedan llegar a preguntar, lo que no tenías que decir, lo que Exacto. no tenías que contar. Por ejemplo, si íbamos a algún lado en un auto, y íbamos a algún lugar donde ellos se reunían, te hacían ir en el piso, porque vos no tenías, o sea, tenías que tener la menor información posible. Y a su Ujú. vez, si te preguntaban por las cosas, justamente al no tener información, no corrías riesgos, era una forma de protegerte, Exacto. pero también de proteger todo. Ujú. O de repente ibas a lo de un familiar y mi mamá nos decía, Barbarita, ni se te ocurra, si la abuela te pregunta tal y tal y cual, vos acordate, no tenés que decir nada, porque todo lo que se diga corremos peligro y nos pueden matar a todos. Entonces, uno ya sabía que era así, entonces obviamente no ibas a contar nada. Está Entonces, el si vos me terror. preguntás si yo tuve infancia, no, yo de Claro, chiquita claro, fui claro. grande. Claro, No, no este había, no había posibilidad alguna. es un Y mecanismo bastante cruel y terrible para un chico, ¿no? Me parece Ujú. vivir pero todo esto, ¿no? Porque hoy en día se habla tanto del bullying, de otras cosas por ahí, por cosas mucho menores. Y la verdad que hay que estar en esos zapatos, también de una niña de 9 años que fuiste a Claro. declarar, ¿no? Que digamos no, eso, pero yo declaré ya de grande, de grande, Grande. grande. de grande, pero bueno, también era como que estabas viviendo una película, porque la verdad que Me esas imagino. cosas que pasan de verdad cuando hacen reconocimientos fotográficos, es re loco, porque yo le pedía ay, se me fue el nombre del juez, chicos, es la Bueno, no edad. Ujú. importa. Ay, por Ay, favor, no, no. bueno, no me acuerdo, les pedí, estoy media la edad. Y entonces le decía, si a mí me ponen, esto lo vengo diciendo desde que fui a declarar a la CONADEP, que era chica, era adolescente y fui y declaré, y dije, si a mí me ponen delante mío la persona que esa noche estuvo en mi casa, yo la reconozco. Yo era chica y decía, crecí diciendo eso porque quería que alguien me diera bolilla, porque yo podía decir, este estuvo. O Claro. sea, podía reconocerlo. Entonces, Rafecas, vamos, me Ay, salió. encima la conocí. ¡Pum! Cuando le insistí a Rafecas, que era el juez en la causa, y le dije, y Yonto, Pablo Yonto, mi abogado, le decía, Rafecas dijo, bueno, sí, vio todo el historial, que yo lo venía desde adolescente diciendo, y me sometía a un reconocimiento fotográfico. Y ahí lo reconocí en 3 fotos, o sea, era clarísimo, hay imágenes que no te las borrás en tu vida. Y hoy, no es un detalle menor, lo tengo al tipo con libertad condicional, así que se lo otorgaron hace pocos meses, caminando libre, ¿no? O sea, es una Mm. locura lo que estamos viviendo, es una locura. Es Es una- Es terrible, un- ¿no? Porque esto implica tener un montón de recuerdos del terror, ¿no? De todo ese momento y saber que por ahí está caminando al lado tuyo o en algún lugar, ¿no? También esto es muy grave, un retroceso muy grave. Encima somos vecinos. No. Vivimos cerca. Yo no, por Ay, suerte no quiero saber exacta la dirección, pero vivo muy rodeada por sus 2 abogados. ay, Yo no sé si la abogada de él, una de los abogados vivía a 3 casas de mi casa. O sea, no quiero conocer, no quiero claro. saberlo, pero sí, me ha pasado de ir a tomar un café y que aparezca Jan James, el abogado de él, que es asesor de Victoria Villarroel. O sea, imagínate que es No, es tremendo. terrible. Es una tortura. O sea, realmente es muy desgastante y eso hace que a mí me ha pasado que me ha costado, me cuesta todavía salir sola. O sea, salgo, qué sé yo, pero en mi circuito y no me pidas que me extienda mucho más cuando yo Ujú. era una persona que me subía al auto y parecía Carola Cassini, o sea, no paraba, Claro, no y sí, paraba. porque esto te implica, o sea, todo, volver atrás un montón de sentimientos, Ujú. el Empezás miedo, a ¿no? preservarte, El empezás a miedo, preservarte, claro, empezás porque a el preservarte. miedo es algo que no se te va con el tiempo. El miedo queda instalado, o sea, y vuelve Sí, no cada, sé si tanto, en mi caso el miedo, porque creo que nunca fui tan consciente de eso, del Ujú. miedo, porque para mí era lo normal, pero el tema de que si uno se sometió a que te iban a matar, Claro. claro. porque fue así, y nos salvó otro militar que estaba ahí, que lo paró, vos decís, y si hizo lo que hizo con mi madre y otros tantos montones,
¿Por qué no lo va a hacer ahora? ¿Por qué? ¿Quién me dice que el tipo cambió? ¿Entendés? Si sos así, ya sos así. No te cambia nada. Si tenés la impunidad y aparte de haber manipulado la justicia de la manera que la manipularon, ¿por qué me dice a mí que no va a pasar nada? Ojo, no por mí, sino por mis seres queridos, por mis hijos, por mi... No es casual, yo tengo a mis 3 hijos viviendo en el exterior. Y para mí eso es una tranquilidad. Mis Claro. 3 hijos no están acá, que es lo más importante que vos tenés en la vida, son tus hijos. Bueno, no Claro. están acá. Y a mí que estén en el exterior, más allá que los extraño horrores, Sí, me da no. tranquilidad que no estén acá en Argentina. Claro. Claro, pasa que es todo o sea, te deja marcado como familiar, más allá de que de la Olvídate, historia, ¿no? olvídate, Los Tara la tenés de por sueños, vida. son un montón de cosas y es una carga que se carga para toda la vida. Y a veces parte de la sociedad no es consciente de esto. Mucha parte, por suerte, sí, porque Ujú. estuvimos los que estuvimos el 24. Bueno, vos, Bárbara, creo que fuiste desde la vigilia, ¿no? O sea, No, bueno, no, no, fuiste. no, no, Bueno, pero ella no. siempre va, bueno, pero el 24 había mucha gente, no se En la podía ni vigilia para caminar. mí puedo ser un poco mala, No, no, pero sí, bueno, sí, no, no, yo soy un poco mala. Para mí la vigilia no fue vigilia, fue un recital. Y Ujú. claro, artistas que participaron y la gente iba a ver un recital y otros iban así a expresarse, qué sé yo, pero para mí fue un recital. está No bien. había para mí nada ni que celebrar, ni que vámonos, no. No, 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 está bien. No, no, no comparto ese tipo de vigilia, no No, la no, no, comparto. está bien. Yo igual no participé. Fui el 24 y la verdad me encontré con un panorama de mucha gente querida, mucha gente que también no conocía, muchas familias, Mucha mucha familia. gente con chicos. La verdad que el pueblo tiene memoria, Fue eh, para mí la más es la grande, más por grande. lejos, hace tiempo que no veía una marcha de esas características. Yo creo que si la tengo que comparar con otra, la comparo cuando fue el 2x1, Sí. cuando querían aplicar el 2x1 en la época del macrismo, Me y parece que salimos, incluso fue más grande esta vez. Me parece un esta que poco el más 2x1, grande. Sí, o puede sea, el ser, 2 puede por ser, uno puede sí ser. fue increíble, pero esta creo que fue un poquito más grande, pero igual la verdad que eso habla de una esperanza, ¿no? De un futuro más allá de lo que, bueno, lamentablemente a vos y a tu familia le pasó a un montón de compañeros. 30.000, o sea, desaparecidos, o sea, 30.000 familias que tuvieron en el subsuelo de la patria, digamos, Ujú. ¿no? Eh, Quería preguntarte sobre, en este rol de estos 50 años, ya fuimos por la parte de infancia, juvenil en el principio, esa parte adolescente y que después te inspiró a ser periodista. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te replanteaste o qué buscaste después? Porque una vez, más allá de después de ser periodista, no era cualquier periodista. ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo la combatiste? Porque en esa época, calculo, también estaba muy cerrado el círculo. Era un tema muy tabú también. Sí, fue un tema muy tabú por mucho tiempo. O Exacto. sea, te digo, hasta, mirá lo que te voy a decir. Me pasaba, ya de grande, ya era madre, Ujú. imagínate de más chica, Claro. de ir a un psicólogo, a una psicóloga, y que te miraban como un bicho raro, No. que los trababas, o sea, los tarabas, no, era como que algo muy difícil, Ujú. y me ha pasado de esto, de que te miraban como un bicho raro y ya más o menos te querían internar. Por eso no es casual que luego, después de muchísimos años, se formó, que hoy ya no existe, quedan 2, 3 profesionales nada más, lo que fue el Centro Ulloa, que era un centro con profesionales capacitados y especializados en tratar a familiares o a sobrevivientes de crímenes de lesa humanidad, o sea, con esta carga que uno tiene. O sea, estas personas eran capacitadas para poder afrontar y acompañar en los juicios y contener y todo a nosotros los familiares, Claro. que todavía al día de hoy tenés un montón de taras, secuelas. O sea, la verdad, chicos, hablando en criollo, ¿qué vamos a hacer? Nos tocó vivir esto, no lo elegimos y podemos, y obviamente que honramos y que buscamos justicia y que no bajamos los brazos, pero yo hubiese elegido otra cosa, pero no, bueno. claramente, uno no, pero sí, yo conociendo a muchos compañeros, hijos desaparecidos, que tienen muchas secuelas, digamos, no es
digamos, algo fácil de sobrellevar. Muchos de ellos incluso no tienen una mirada política, a diferencia quizás tuyo, Barbie, que tenés una conciencia, ¿no? Social, de lucha y demás. Muchos como que por ahí hasta lo niegan, ¿no? Como esta Bueno, parte sí. de que no, o sea, me acuerdo, bueno, voy a contar algo por ahí, pero no quiero nombrar a las personas. Un día estaba en una entrega de premios a una persona muy importante que había estado en la dictadura, que luchó mucho por los derechos de género, de la igualdad entre hombres y mujeres. Y bueno, yo le digo al hijo, Alejandro, le digo, qué orgullo tu mamá. Y entonces me dice, para vos. O sea, para mí no, porque yo me tenía que estar pasando de casa en casa, la pasé mal, no tuve a mis padres. O sea, para vos, o sea, es un orgullo. Claro, Para mí no. O sea, claro. Es que eh, en ese crecimiento de la vida, cuando vos vas cumpliendo años y digamos vas creciendo, te encontrás con diferentes momentos. Te viene la etapa del enojo, te viene justamente como vos marcabas, la etapa de decir, bueno, basta, no existe, no tengo, no, en mi caso, no tengo mamá, basta. Sé que es parte también del enojo, pero decir, bueno, basta, otra cosa mariposa. Entonces te preguntaban por tu madre y vos decías, no, mi mamá murió, claro. tuvo una enfermedad. Mentía, te Claro. llevaba a la misma sociedad a mentir, Claro, porque no te entendían. eso también es duro, ¿no? O sea, para un chico tener que o decir algo que no es, o sea, porque Porque te la crea. podés llegar a terminar creyendo también, Sí, ¿entendés? O sí, sea, sí. como que uno en cierta forma podía llegar a ser un negador. Ujú. Y entonces, bueno, vas pasando y después no, decís, bueno, no, ella quiso, tenía sus ideales, que sí, que eran jóvenes idealistas, sí, claro que sí. Y Como sí, que dicen que no eran jóvenes, por supuesto que eran jóvenes que tenían muchos ideales, mucha conciencia social y que sabían lo que querían y por lo que iban a dar sus vidas, porque las dieron. claro. Entonces, Luchaban por una patria más justa, ¿no? Porque esto exacto. también a veces, con errores, también algunos, o no, pero digo, luchaban por una patria más justa, también, o sea, la realidad es que por eso son héroes, ¿no? Martín García, bueno, muchas veces en las mesas de la Oestergel, también reivindica mucho a compañeros que les da un premio, ¿no? Que o fueron parte de una historia o también tienen que ver muchos con la dictadura y un premio de héroe de Héroes de la la patria. patria, héroes de la patria, ¿no? Entonces, la verdad que eso también hay que reconocerlo, porque fueron héroes. O sea, tu mamá fue una heroína, o sea, que luchó por una patria más justa. Lo que pasa, bueno, lamentablemente pasa que hay gente que no quiere que los trabajadores ganen mejor, que no quieren, no creen en una patria más justa, creen en una patria más injusta día a día, ¿no? En ese Y da mucha momento, impotencia. Da mucha claro, impotencia. da mucha impotencia, pero está bueno que lo puedas contar, que lo puedas hablar, más allá de que te agradecemos un montón, igual vamos a seguir hablando un ratito más con vos, hasta el fin del programa, si tenés tiempo, digo, pero la realidad es que es muy doloroso, quizás recordarlo para vos, o sea, pero también te tiene que llenar de orgullo esto de decir, yo con esto hice una vida, o sea, con lo que me pasó hice una vida, construí, me volví una buena ciudadana, lucho también por los derechos de los demás, porque te conozco, digamos, o sea, sé que sos una gran luchadora solidaria, eh, y la realidad que eso también, digo, te tiene que llenar de orgullo que tu mamá seguramente dejó un legado muy importante, ¿no? Porque vos a través de la palabra, del periodismo, de la búsqueda de la verdad, porque mucho de lo que estudiamos periodismo en algún momento buscamos la verdad, no sabemos cuál verdad, ¿no? En tu caso, esta palabra verdad es mucho más fuerte. Sí. Eh, Beto me había preguntado cómo terminé siendo periodista. Ahora que estabas hablando de eso, me hicieron periodista, no fue una elección. Creo que sí, que si me hubiesen dado a elegir no hubiese sido periodista, pero con el padre que tengo, o sea, directamente me dijo hay que laburar, pim pam pum, y empecé a trabajar en prensa, pero no es que fue una elección mía. Lo de Camilo sí, lo de mi hermano sí, estudió todo, pero yo me hice a los ponchazos. O claro. sea, me Igual tocó es algo ser. nato, recordemos que el periodismo también nació como algo, digamos, que no estaba, no se estudiaba nada, pero Camilo también decía Oficio. un poco también como esto de, creo, ¿no? Pero
decía como, bueno, la verdad que yo estudié periodismo primero pensando que mi mamá quizás algún día me veía y me podía encontrar, ¿no? Qué fuerte esto, ¿no? Sí, y Eh, después cuando vio que eso no sucedía, abandonó la tele. O sea, o sea, fue coherente con la sinceridad que expresó por qué había hecho famoso, y después, cuando veía que el tiempo pasaba y no pasaba nada, estuvo casi 20 y pico de años sin hacer tele, ahora volvió, están Intrusos, volvió a hacer tele, sí, sí, sí. Muy bueno, pero Camilo, ahí en Intrusos. Muchos sí, compañeros volvió. que digamos que están también en la liga de prensa, también que es de Barbie, va. También hay que reconocerlo que sinceramente están volviendo ahí a la televisión, que está bueno también dar opiniones diferentes y la batalla del lugar de donde uno puede, ¿no? Que son los medios de comunicación. Y yo siempre digo que hay que salir de los lugares cómodos y fáciles, porque si le vamos a hablar siempre a la misma audiencia y a la misma gente, no estamos haciendo patria, o sea, haciendo historia. Hay que justamente salir de los lugares cómodos y empezar a transitar los lugares más incómodos y poder hacer entender determinadas cuestiones y demostrar otras miradas en terrenos no tan cómodos, o sea, salir de la zona de confort y acaparar otro público. Para mí me parece mucho mejor eso que hablarle siempre al mismo target de gente, o sea, a la misma audiencia, al mismo núcleo. O sea, hay que salir de ese lugar. Eso yo por eso yo siempre estoy a favor de la pluralidad, a que podamos convivir, que es lo que pasa en Liga de Prensa. Tenés de todos los partidos políticos, de todos los medios de comunicación de la Argentina, y quieras o no, somos más de 500 personas que convivimos todos los días y que sabemos que si alguno, eso es súper para mí valioso y decís, bueno, el esfuerzo vale la pena. Si alguno, sea de el pensamiento que sea, tiene un problema, ahí tenés un bloque de más de 500 y pico de personas que se ponen las pilas y que ayudan, que colaboran, que contienen, que sostienen, y eso para mí es súper valioso, Sobre súper todo, valioso. claro, lo humano, ¿no? Y la verdad que Exacto. hiciste mucho esfuerzo para hacer eso, por eso también lo menciono, porque también la verdad que haces un esfuerzo diario con estas cosas que son muy importantes porque estás colaborando también a la pluralidad de voces, al tener más empatía, a la solidaridad, ¿no? Entre colegas y también, o sea, a la sociedad porque, digamos, también poder aprender del otro con la mirada diferente, ¿no? Que es lo que nos falta tanto a los argentinos en esto que decía Perón también, o sea, yo soy peronista, no sé qué, digamos, por acá también creo, pero Sí, digo, sí, sí. Yo digamos, no sé qué soy, chicos, claro, yo soy un poco de no todo. podemos, pero digo, más allá de eso, digo, cuando hay reforma, ¿no? Las 20 verdades peronistas, que pone para una, o sea, para un peronista no hay nada mejor que un peronista, después pone para un argentino no hay nada mejor que un argentino. Sos peronista, claramente, Bárbara. Pero, pero bueno, y Me si no sos niego. peronista, no te considerás peronista porque todavía no sabes que sos peronista, pero lo sos. Entonces, Tengo un poquito de ahí todo, tengo un un poco poquito de de todo. todo. Entonces, bueno, ahí estamos siendo en esta, que es lo que creo que necesita el país, que necesitó siempre, que se habla mucho, pero se hace poco en este sentido, por ahí de la Liga así, de otros espacios así participativos, creo que de la Buen Capital Bueno, también. por eso hablamos de voces plurales y por eso nace este programa también, ¿no? Para que Claro. también las voces de los trabajadores nuestros estén también acá y que de alguna manera también sea parte del hablar cotidiano de lo que decía recién, ¿no? De que cómo hacemos para llegar a los medios. Y entendemos que en los medios hay gente, vamos de vuelta al círculo rojo, son los que mayor ponen justamente los intereses en esos medios donde también te dice una línea dónde bajar o qué decir o qué hacer, ¿no? Entonces también luchamos contra eso como decía Bárbara recién, pero escuchar todas las voces, que sean escuchadas, eso es re importante. Me llevo eso también de vos, Bárbara, de ser plural y entender que vamos en esa misma línea y de este pequeño Exacto. lugar también decir que acá estamos, así que la verdad que es hermoso Sí. escucharla, tenerla acá presente y que cuente su historia de vida. Es más, yo más que nada sigo con preguntas y quiero seguir preguntando en estos 50 años
de esa etapa ya de adulta, ya de adulta y grande, ya con hijos, el llevar adelante eso, y no solamente eso, porque ya de adulta entiendo que también fue los juicios a estos Hijos y nietos, ¿no? hijos O y sea, nietos, sí. hijos y Bueno, nietos. Entonces, les aclaro que esta, mis hijos dicen, ay vieja, no es fácil ser hijo de Bárbara claro, por eso García, mismo. no es Entonces, fácil. en esta etapa, esta pregunta, justamente, Pobre. esta etapa que te toca revivir de vuelta, ir a declarar y demás, y ya siendo grande y volver de vuelta atrás, cómo la viviste, cómo viviste esa etapa del juicio a tu... No, lo del juicio me sentí que estabas en una película. Claro, O por sea, eso. lo del juicio realmente es muy fuerte y te sentís que estás que en una película y no, no es una película, Ujú. es tu vida, es tu realidad, es tu historia, y pues justamente los directores y las películas se hacen ni más ni menos que de las historias Exacto. reales. Y no ha sido fácil para mis hijos esto, pobre. Yo siempre les digo, ay chicos, yo les pido disculpas, pero soy esto, o no pude ser otra cosa, y por ahí, vos fíjate, esto te marca un poco todo. Yo tengo que esto de las pluralidad y las opiniones y las voces, y vos fíjate esto, yo tengo 3 hijos, ¿no? Ujú. De los cuales, de mis 3 hijos, tengo uno solo que levanta la bandera de su abuela Rocío, de su abuela desaparecida, que la homenajea, que sube, le prende una velita, que se lleva, él vive en España, se llevó la foto de su abuela y la tiene tipo en un altarcito en su cuarto, que se informa. En España hicieron una película que la protagonicé yo, que es una documental, y Carta la Bárbara, niña, ¿no? sí, la Carta. carta de Bárbara, porque mi mamá era española, Claro, y de 3, uno. uno. Los otros, los más grandes de mis hijos, fue realmente un peso la historia de su madre. Pasaba que en los colegios, más que nada mi hija más grande, que va a cumplir 35 años, eh, tenía de compañeras nietas de militares. ¿Mm? Algunos condenados, otros no, o sea, era todo como que empezás, viste, las generaciones empiezan a mezclarse todas. Tal cual. Entonces, vos tenías que convivir eso con madres que eran hijas de militares y de las cuales yo me hacía re amiga, porque más allá de la historia de nuestros padres, uno también es una persona, un ser humano, y la cosa esta de respetar la historia del otro, respeto por la historia del otro. Yo, ¿qué voy a decirle a ella? ¿A esas personas algo malo? No. No, no, no. Y no voy a ocultar tampoco lo que yo soy, pero por ahí para los chicos era difícil decir, no, mi abuela era desaparecida. A muchos chicos les cuesta. Como tenés generaciones que te ponen la camiseta y los tenés en la plaza, a mí me pasa que yo veo en las generaciones te voy a decir, 30 y pico de 30 a 30 y pico, esa década, Sí. para mí hay muy poca integración con la historia de nuestro país. Después ya de la generación de los 20 y pico, de los chicos de 20 y pico, ahí yo veo como que hay un volver a querer saber, a reconocer, a reivindicar, pero no es fácil No. trasladarle a nuestros hijos esto. Por ejemplo, mi hija me dice, mamá, no le cuentes a Franchi, que es mi nieta, que tiene 6 años o 5 años, la historia de tu mamá, porque veía una foto y me preguntaba, ¿y esta quién es, Claro, Abu? Entonces me decía, no le cuentes porque la vas a mortificar, y si le empezás a contar todo, no le cuentes. Entonces, claro. no sabe, ¿entendés? Yo tengo que respetar a mi hija, Claro, claro. que me pide que no le cuente, porque ¿qué quiere mi hija? Evitar que su hija Sepa. no, sufra, Sí, Sufra. sienta sí. tristeza o sienta dolor, pobrecita la Claro, mamá del Abu, Claro. ¿entendés? O sea, pobre el Abu. Entonces, claro. prefieren dar vuelta a la página. Me ha pasado a mí teniendo yo un compromiso 100% con la historia, porque que un hijo mío, de los 3, uno solo, eleve la bandera, es un indicador en donde uno, bueno, va creciendo y ha tenido que soportar muchos obstáculos y entender Claro. mucho al otro.
Sí, no, pues esa también, o sea, más o menos hay una generación, ¿no? También que fue el no te metas, ¿no? En los que Sí. somos hijos de la democracia, por ahí que nacimos ya en casi la O democracia, algo por ahí, habrán hecho. algo habrán hecho, ¿no? Y fuimos criados también por esto, ¿no? De la teoría, no de los dos demonios, pero sí, digamos, como diciendo, bueno, sí, algo habrán hecho, también había dos bandos y todo este tema por ahí es muy conflictivo porque uno a Ujú. veces dice cosas y porque reproduce de Claro, sus claro. familiares o cosas que escuchó y cuando después por ahí llegas a más grande y empezás a investigar la historia, ¿no? Yo no recuerdo, la verdad, que en el primario y en el secundario nunca se habló de... Yo tengo 46 años hoy en Ujú. día, igual que Beto. 43. 43, bueno, más chico, le sumé años. Mirá Eh, que garpan, esas claro, diferencias garpan un Sí. montón. no, Yo la no, quiero cumplir más, así que. No, imagínate yo que cumplí Ah, 59. claro. Olvídate. Entonces, pero vos no parecés Barbie, parecés más No, chica bueno, que pero yo. Parec- los tengo, no. Ojalá los Y tengo. en el colegio, la verdad que tanto en el colegio, en la facultad misma, o sea, muy poco de la historia argentina en relación al 76, digo. Bueno, es esta franja, bueno, si querés extendemos la franja, porque coincido 100% con lo que estás diciendo, que los chicos ujú. los míos encima fueron a un colegio bilingüe, inglés, re Claro, así de las Lomas de San Isidro, que yo imagínate que me decían la zurda, porque era claro, atípica. claro. En ese loco, claro. En esos colegios. El otro día justo en la plaza me encontré con este educador tan genial que yo lo adoro, que se llama Gabriel Brenner, seguro lo conocen, y me lo encontré en la plaza. Y él había sido director del colegio donde habían ido mis hijos, que por supuesto duró re poco, Gaby, porque lo echaron enseguida. Y era como que me veía a mí ahí y me decía, Bárbara, ¿qué haces con tus chicos acá? Y bueno, la vida hizo que mis hijos estudiaran en ese colegio. Y yo decía, ay, si mi madre viviera, que era docente y que fue la fundadora de CETERA, Ah, me mataría. Pero bueno, viste, en ese momento uno apostaba para que los chicos tuviesen una educación más completa, que la situación daba, que eran estos colegios, y bueno, una cuestión con el padre, qué sé yo, terminaba en esos colegios. Te Entonces hago. ahí hay como que no sé, imagínate que ya me miraban rara en esa época que mis hijos Ujú. iban al colegio, en esos ambientes. Entonces está bueno ser la rara de esos Claro, ambientes porque más allá de todo, te ven una persona normal. claro. ¿Entendés? Te hago una última pregunta ya antes Sí. de terminar y si la querés contestar no está en vos. ¿Qué opinas de Emilia Fernández, la última Anita, bueno, una Anita recuperada del 127 y el spot publicitario que hizo con el gobierno nacional? ¿Cómo los ves? El spot no lo vi porque no quise verlo, porque me enojo, me agarra una cosa y me estoy cuidando. Ujú. Pero yo no la puedo juzgar. Yo, la verdad que no la puedo juzgar, porque ella está contando lo que ella vivió. Exacto. Ella, viste, esas son sus posibilidades. Vos fíjate que ella, o sea, es muy difícil juzgar cuando no quieren reconocer por ahí o revalidar su verdadera Ujú. historia, su verdadera identidad, porque ella, desde que tiene uso de memoria, estuvo en un entorno familiar determinado, se crió, recibió lo que recibió, y entonces, viste, ¿cómo la vas a No, juzgar? no, no digo juzgar, sino una No, no, te opinión. digo, ¿cómo uno puede objetar o decir Ujú. algo, Tal cual. ¿entendés? Si está bien o está mal. Ujú. Obviamente, yo la escucho y me dan ganas de tenerla y decirle, pero mírame a mí, escúchame a mí, Claro, claro. ¿entendés? claro, claro. En ese sentido, yo me solidarizaría Sí, sí, sí. con ella y le contaría mi historia cara a cara, Ujú. interactuaría. No, a lo que digo que no la puedo juzgar es que no la puedo criticar. Yo Claro, no claro. me nace, no me saldría, no puedo decir, Ujú. esta mina, porque es la historia que ella vivió, Claro. pobrecita. O sea, Habla ella de un vivió esa amor historia. muy, muy profundo a la patria, a la empatía que tenés, Bárbara, podrías ponerte en el lugar de Ujú. odiadora, ¿no? Claro, No, no, O yo no. sea, yo odio a todos estos, el claro. otro odia. Entonces, estas diferencias, ¿no? Ujú. Que hubo, porque hay que reconocerlo. Yo también, en un momento de mi vida, recuerdo que decía
Bueno, sí, pero en realidad hubo una guerra civil, porque yo no sabía, no conocía la historia, y por ahí, y las personas me atacaban, Claro. o sea, y la verdad que tenían razón en atacarme. Pero bueno, cuando vos escuchaste algo siempre y lo vas reproduciendo a través del tiempo, y cuando sos chico no te das cuenta de lo que estás diciendo, de la importancia que tiene esa palabra para ese momento histórico. Obvio que no fue una guerra civil, obvio que no hubo dos bandos, obvio que hubo un Estado que tenía que Claro. haber sido responsable de, en todo caso, si ya lo dijimos antes, de que hubo gente que hizo las cosas mal, Ujú. de juzgarla y meterla presa, pero no hacer todo lo monstruoso que hicieron Ujú. 30.000. Y por suerte, también está bueno esto que dijo Bárbara, ¿no? Me parece como reivindicar esto. Mi mamá era una idealista, creía en una patria más justa, una patria mejor. No Claro. era viste, muchas veces también con esto de los perejiles, ¿no? Se Ujú. trata de, no eran militantes, eran pobres unos perejiles que estaban en una libreta. O sea, es como ocultar la verdadera historia con el